Bueno, estamos en el ejercicio 6 del práctico 16. En este el primer ejercicio en donde vamos a ver uno de los cambios de variables más populares que existe. Y quizás una de las coordenadas más populares que existen al margen de las coordenadas cartesianas. Bien. Fíjense, veamos un poco, antes de empezar a ver lo más importante de todo, veamos nuestra región de integración. Nuestra región está formada por fíjense, tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 9. La otra es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y después tenemos el primer cuadrante, es decir que x es mayor que 0 e y es mayor que 0. Esa es nuestra región. Si vemos las cónicas que aparecen ahí, tenemos por un lado, son dos circunferencias. De radio 3, este de radio 1 y centro 0, 0. Entonces grafiquemos eso. De vuelta no lo voy a hacer a mano, lo vamos a hacer con GeoGebra, pero en esencia ustedes lo hagan a mano porque el parcial va a ser a mano. Entonces la primera región era x cuadrado más y cuadrado igual a 9. A ver si lo podemos plantear todo como una sola región, si le da el cuero a GeoGebra. Entonces x cuadrado más x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9 y x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 1, se le va a dar cuenta. Y x es mayor o igual que 0 y finalmente y es mayor o igual que 0. Bien, o sea, básicamente escribí las cuatro condiciones que tenemos acá, todas juntas, y las fui separándolas por los i. Bien, y acá me ponen igual a 9, menor es igual que 9, porque yo ya sé que es la rosquilla y es el cuarto de rosquilla, bien, porque tengo una circunferencia más grande y una circunferencia más chica, el cuarto de este cuadrante. Entonces lo único que nos queda es el espacio que hay entre la circunferencia más grande y la circunferencia más chica. Por eso le puse menor igual que 9 y el otro mayor igual que 1. Entonces, nuestra región es esta de acá. Cuando nosotros vemos circunferencias, no necesariamente centradas en 0, 0, es prácticamente obvio que tenemos que trabajar con coordenadas polares, circulares, ¿bien? Fíjense, las coordenadas polares circulares, que están acá, son estas. En donde lo que tiene interesante la coordenada polar circular, circular le llaman circular, sí, circular, es que cualquier punto de nuestro dominio, o sea, por ejemplo, usamos un punto de acá, cualquier punto. O sea, fíjense, en modo cartesiano yo lo defino como un x igual a 1 igual a 2. Bien, los voy identificando así. Las coordenadas polares los ubica
como si fuera un radar, ¿bien? Radar de los submarinos. En donde, básicamente, en el radar está generalmente el submarino en el centro y determina la distancia que le llamemos R, un poco más grande, llamemos R, determina la distancia que está el submarino, si acá está el submarino, la distancia, bien, esta línea recta que están viendo acá, y el ángulo que hay entre esta, digamos, entre esta parte y hasta el punto, ese ángulo. Esa es la coordenada polar. Y fíjense que yo puedo determinar o sea, cualquier punto de todo el eje cartesiano y unívocamente de vuelta de una sola forma, usando la distancia que hay al centro de coordenadas y el ángulo que hay con el eje X, tomando como sentido este que está acá, empezando desde el lado positivo para allá, ¿bien? Se va girando. Fíjense que para cada punto yo puedo ir girando en el mismo, por ejemplo, si yo voy girando sobre el mismo radio, todos los puntos de ese radio van a ser con la misma distancia r, pero con distinto ángulo. Y si me voy moviendo en distancias, el radio, o sea, el ángulo va a ser el mismo, pero el radio va cambiando. ¿Bien? Entonces, fíjense que es una forma muy interesante de plantear un nuevo sistema de coordenadas que es el coordenada polares. ¿Bien? Y es un sistema de coordenadas muy usado porque, como acabo de decir, un radar, por ejemplo, es más fácil plantearlo desde un sistema de coordenadas polares porque es más fácil calcular la distancia que estoy de un objeto a otro y un ángulo con respecto a un eje cualquiera que el submarino te establezca. Y listo, yo con eso tengo la distancia de cualquier objeto. La ubicación más que la distancia. Los aviones también usan algo parecido. También tienen radares, o la redundancia, pero fíjense que los mapas de los aviones también tienen esa ubicación. Y si han jugado juegos, habrán visto que es muy común ese tipo de coordenada más que coordenada X y bien. Inclusive creo que el Grand Theft Auto, cuando te presenta en el mapa que estás viendo, lo ves en coordenadas polares, bien, porque te está viendo la distancia, obviamente no te da el número, pero están coordenadas, bien, polares. ¿Qué más importante que hay acá? Bien. ¿Cuándo es útil usar coordenadas polares? Cuando tenemos circunferencias. Ya sea, no necesariamente tiene que estar en el eje de coordenada. Pero, si tenemos circunferencias, lo mejor que podemos usar es el coordenadas polares circulares. Polares circulares, sí. Esa transformación, si ustedes vieron en teoría, se la escribe como x como r por coseno de tita e i a r por seno de tita. Fíjense, tiene sentido porque acá esto no es más que un triángulo rectángulo. Entonces, acuérdense, R es la hipotenusa y coseno era el opuesto sobre la hipotenusa y el seno era el adyacente. Perdón, el coseno del adyacente sobre la hipotenusa y el seno el opuesto sobre la hipotenusa. Y de esa forma obtenemos, diciendo bien, no, al revés, perdón. El coseno es el opuesto sobre la hipotenusa y, no, el adyacente del ángulo, perdón, estaba mareando con eso. El adyacente del ángulo sobre la hipotenusa y el otro es el seno es el opuesto
del ángulo sobre la hipotenusa. Bien, entonces fíjense que eso se obtiene de ahí. Otra cosa que ustedes vieron en teoría es que el jacobiano, no necesitan calcularlo, ya lo saben, es R. Otro detalle importante, que R siempre es mayor o igual que 0, porque es una distancia, ¿bien? No importa para dónde esté, siempre R es positivo. Y θ puede ir de 0 a 2pi. Están los dos acotados. Por consiguiente, R nunca va a ser negativo, nunca va a ser 0. Bien, salvo que esté ahí en el punto 0. Y el teorema permitía que en algunos puntos sea 0. Lo importante era que no, fíjense en el teorema, es verdadero si para algunos puntos, bien, que sea 0. Siempre y cuando no cambie de signo, bien. Eso es lo importante. Pues tiene que ser siempre positivo o siempre negativo, pero no puede ser 0 en algunos puntos. Entonces, este caso va a ser 0 justo en el centro de coordenada. Se permite porque sería no solo. En este caso ni siquiera estamos tomando esa región, pero puede llegar a pasar eso, bien. O sea, el teorema sigue valiendo. Pero bueno, esto tengan en cuenta siempre. R no puede ser negativo y θ nunca puede ser distinto de 0 o 2pi. O se puede redefinir θ y usar ángulos negativos, ¿bien? Siempre y cuando esto puede ser de menos pi a pi. Bien, acuérdense que uno lo puede mover como usando ángulos negativos. Eso lo puede servir en algunos casos, ¿bien? Pero siempre tiene que ser 360 grados, ¿bien? Ya sea negativo o positivo, pero lo importante es que mantenga los 360 grados. Entonces veamos ahora, mejor que hacer eso hagamos una nueva hoja, si les queda esto. ¿Cómo hacemos el cambio de variable para reescribir nuestra región? Entonces nuestra región, en R ni me voy a tomar la molestia de escribirla, porque realmente es muy difícil. Es más, bueno, la escribamos si quieren. Es que ni siquiera es, fíjense, ni siquiera es T1, T2, porque si tiramos líneas, ¿por qué no ni me voy a tomar molestia? Porque si tiramos líneas verticales, fíjense, acá tenemos una cosa, pero cuando llegamos acá, tenemos otra. Y también así también, tenemos una cosa, y cuando llegamos acá tenemos otra. Entonces debería dividir necesariamente la región, si estuviera trabajando con los ejes cartesianos, en dos. Por ejemplo, si te planteo como una T1, tendría que tener una región 1 acá y una región 2 acá. Bien, ya del vamos es difícil. Y además, fíjense en que acá la E, si yo quisiera, o sea, estoy trabajando como T1, entonces a la I me debería quedar en este caso como, y va a estar en este caso entre 0 y entre la raíz de 9 menos x cuadrado. Y aparece algo que es muy molesto, que lo vimos en los prácticos anteriores, las raíces. En general las raíces no las queremos porque las raíces son difíciles de resolver las integrales. Bien, entonces por eso hacemos el cambio de variables. Y acá con cartesiano, fíjense que va a quedar una pavada. Algo que se vería muy difícil de resolver, se va a volver muy fácil. Otra cosa buena tiene el trabajar con coordenadas polares es que el espacio es el mismo del cartesiano. No tenemos que cambiar como nos vimos en el punto anterior, donde teníamos que pasar un espacio U y V especial. No, acá sigue siendo el mismo. Tenemos que trabajar desde esta misma figura, no hay que transformar nada. Directamente lo que vamos haciendo es, desde el eje, tenemos que tirar rectas. Y además particularmente nosotros vamos a trabajar en análisis 2 como regiones tipo T, θ. Es decir, porque si mirate, como que había regiones tipo T1, T2, cuando habíamos visto con las X, y con las coordenadas polares podría existir las TR y las T θ. Bien, las T θ
No sé por qué le llamaste tita. No es el mejor, no es el nombre más feliz. Creo que tiene un error ahí. No, sí, tipo T1, T2, tipo T tita. Perdón, sí, está bien. Son regiones cuando la escribimos así. Las R tita, tal que R queda entre dos funciones de tita. Y tita queda entre dos números, ¿bien? Este tipo de función de tita, ¿bien? Es decir, tengo que ver la R entre qué valor y valor está y que puede quedar en función de tita, y la tita tiene que quedar entre números. Es decir, siempre tengo que empezar desde estas distancias y ver cuándo entra y cuándo sale cuando tiro estas líneas, ¿bien? El otro tipo es viendo al revés, viéndolo como varía primero el ángulo y después como R, pero en análisis acá no vamos a ver ese caso, vamos a ver solamente este. Entonces lo que se hace esto que acabo de hacer, se tiran líneas que salen del centro de coordenadas en distintas direcciones, siempre y cuando pasando por nuestra región. Y vamos viendo qué pasa. Fíjense que acá ingresa a nuestra dona y sale nuestra dona por acá. Acá también. Y siempre hacen el mismo ingreso por la misma circunferencia y sale por la misma circunferencia. Entonces, en este caso de acá, esto que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, lo podemos transformar usando esta transformada a coordenadas polares. Fíjense que nos va a quedar r cuadrado por coseno cuadrado de... A ver, vamos un poco más lento. Por r por coseno de tita al cuadrado más r por seno de tita al cuadrado. Entonces ahora distribuimos los cuadrados, nos queda r cuadrado coseno cuadrado de tita más r cuadrado seno cuadrado de tita es igual a 1. Es decir, saco factor común de r cuadrado, me queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es igual a 1. Es decir, esto es la identidad trigonométrica fundamental, es igual a 1. Es decir, nos queda que r cuadrado es igual a 1. Es decir, r nos queda 1. Bien, entonces este límite, cuando ingresa por coordenadas polares, es cuando r vale 1. Y tiene sentido porque acuérdense que habíamos visto que siempre que los mantengamos en una misma, alrededor del mismo radio, se va a mantener el radio constante y va a cambiar el ángulo, ¿bien? Entonces, por eso las coordenadas polares son útiles en estos casos, porque todo lo que sea circunferencia lo va a transformar a números o algo que depende de tita por si es que el centro no está en 0, 0, ¿bien? Si el centro no está en 0, 0 no va a quedar un número, pero va a quedar algo que depende de un ángulo. Y va a quedar generalmente una función más sencilla que en los casos de cuando teníamos esas raíces horrendas. De similar forma, nos damos cuenta que, haciendo el mismo trabajo para esta región de acá, R va a ser nada más y nada menos que 3, porque es el radio de la circunferencia externa. Ahora, tita, como lo hemos nosotros limitado, fíjense, va desde acá hasta acá. Si tita lo da el ángulo entre el eje X, y esa recta, fíjense, en este punto vale 0, y en este punto vale 90 grados, o sea, pi sobre 2. Bien, porque ahí eso forma acá un ángulo de 90 grados. Entonces ahí tenemos nuestra región, y fíjense lo sencilla que quedó, comparando a lo que teníamos antes. Algo que hubiese quedado con raíces, dividiéndola en dos regiones, ese quedó un lío. Entonces ahí nos quedó la región mucho más fácil que hubiese sido de otra forma. Entonces ya con eso podemos plantear nuestra integral.
Entonces cuando es coordenadas polares, fíjense que es fácil. Hay que trabajar un poco, hay que ver. O sea, coordenadas polares, ¿cuándo tiene que aplicar coordenadas polares? Por ejemplo, el punto 6 no nos dice que coordinemos coordenadas polares circulares. Cuando la regla es cuando ustedes ven circunferencias. Si ustedes ven circunferencias y el ejercicio pide coordenadas polares circulares, no necesariamente tienen que estar ubicados en el centro de coordenadas, pero si ven circunferencias, esto es muy probablemente coordenadas polares circulares. Luego el trabajo, hagan ese trabajo que van viendo que las circunferencias hagan reemplazo de la circunferencia por los valores de r y coseno y le va quedando algo en función de r básicamente, bueno, cuando hagan reemplazo va a quedar en vez de entre x y va a quedar con respecto a r y tita, y recuerden siempre despejar primero tita, siempre trabajen con región t tita, es decir, la r tiene que quedar en función de tita y la t tiene que ser número, sí o sí. En otro caso no lo vamos a ver. Entonces nuestra integral doble de nuestra región de nuestra f de x, que es x cuadrado más y cuadrado. Bien, esto es un x cuadrado, bien. O sea, no es 2x, sino es x al cuadrado. De a nos va a quedar la integral doble. Ahora, esta parte de acá la tenemos que escribir en función de r y tita. Entonces nos va a quedar que x cuadrado más y cuadrado nos va a quedar igual a r coseno de tita al cuadrado más r por seno de tita al cuadrado. Distribuimos, nos queda, y sacamos factor común, nos va a quedar coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Es decir, esto nos va a quedar más que r cuadrado, porque esto, acuérdense, es igual a 1. Por la identidad trigonométrica fundamental. Entonces, nuestro exponencial ahora nos va a quedar una r acá. Tenemos que poner el jacobiano, que es el valor absoluto de esto, que es r, porque acuérdense que r siempre es positivo. Y como estamos trabajando por el teorema, una región de tipo θ es siempre dr de θ, siempre. Cada vez que coordenada polares circulares siempre es dr de θ. Nuestro límite de integración va a ser entre 0 y pi sobre 2. Usemos verde ya que somos verde. 0 y pi sobre 2. Y el r va a ser entre 1 y 3. Entonces fíjense cómo se facilitó esta resolución. Esto no se resuelve más que por sustitución. Bien, fíjense en el cálculo auxiliar acá abajo. La integral de e a la r por r de r. La sustitución es t igual a r al cuadrado, perdón. Es, sustitución es r cuadrado. Es decir, dt es 2r. dt es decir, de r. Es decir, dt sobre 2 es igual a r sobre dr. Es decir, nos va a quedar la integral de e a la t sobre dt sobre 2. Es decir, nos va a quedar e a la t sobre 2 más c. Si nos queda e a la r cuadrado sobre 2 más c. Bien. Entonces, a ver. Entonces ya con eso vamos acá y nos va a quedar la integral entre 0 y pi sobre 2 de e a la r cuadrado sobre 2 entre 1 y 3 de θ. Reemplazamos, nos va a quedar e a la 9 sobre 2 menos e a la 2. Esto es simplemente la integral de θ. Es decir, esto nos va a quedar, uniendo todo, nos va a quedar que es pi sobre 4 por e a la 9 menos c. Bien, y con eso resuelve la integral.
Y fíjense qué fácil se volvió ahora la integral, algo que era muy difícil si hubiésemos hecho por coordenadas cartesianas. Hubiera sido imposible resolver si era por coordenadas cartesianas. Entonces con este cambio, que es de coordenadas polares, se ve mucho más fácil y fíjense cómo se trabaja con, cuando ustedes hacen el trabajo ahí de cómo encontrar los límites de integración, cómo tienen que analizarlos. Acuérdense como una especie de radar, ustedes van tirando rectas que salen del eje de coordenada hacia los distintos puntos y tienen que ver de dónde sale y dónde entra. Todo tiene que funcionar, la R tiene que quedar en función de θ, porque siempre trabajamos con el genotipo de θ, ¿bien? Otra ventaja es que además no hay cambio de nuevo espacio, simplemente seguimos trabajando sobre el espacio XY, sobre el plano de coordenadas, nada más que escribiendo con coordenadas polares.